Bienvenidos a la saga de Coding un mes más. El último capítulo que hicimos fue la isla número 2, así que hoy nos toca irnos a la isla número 3 de Python para continuar aprendiendo. Así que como siempre, dentro de la biblioteca, en los kits de temas, informática, Python, islas de Python, y vamos aquí a crear la isla número 3. Ya sabéis que además, aunque nos aparezca el título en español, luego todo el interior y lo que vamos a tener que programar lo vamos a hacer en inglés. Así que por eso hacemos este capítulo juntos, para que os lo pueda ir traduciendo y vayamos completando todas las actividades. Comenzamos hablando con el capitán y además si veis ahí tenemos el silbato, que ya lo hemos utilizado en los dos capítulos anteriores, que nos sirve para teletransportar a la gente con nosotros. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar con el capitán, que nos pide ayuda para cubrir algunas cosas y ya luego nos podemos ir a la ciudad si queremos. Así que le vamos a dar a comenzar y ver qué tenemos que hacer en esta primera actividad. Me voy a mover un poco y veis que ya nos avisa de que tenemos que pulsar a la C para programar. Y ahí tenemos a nuestro agente, así que veamos cuáles son las instrucciones. En esta lección vamos a utilizar los loops. En este caso lo que tenemos que contar es cuántas aperturas tenemos y que el agente se mueva y lo cierre, o sea que coloque un bloque que ya tiene él preparado. Esto todo nos lo cuenta aquí. Así que lo primero que tenemos que decirle es el rango de lo que se tiene que mover, desde la posición 0, que es la que se encuentra, hasta luego si contamos 6. Con estos dos números aquí, luego la primera instrucción que le vamos a tener que decir es que se mueva hacia adelante, que esto ya lo tenemos que saber hacer. Y que coloque ese bloque justo abajo. Veis que los números ya nos los va colocando en un verdecito claro, nos va cambiando un poco el código. Vamos a ejecutarlo y ver si hace la primera línea, que es lo único que hemos programado, no hemos programado las otras dos. Veis que las ha cubierto con alfombras. Así que ahora vamos a usar el silbato, vamos a bajar y usar el silbato aquí, uno más encima, para que vuelva a repetir ese código. Tenemos que asegurarnos de que toda la estructura esté cubierta. Así que repetimos otra vez. Y ahora, que esta es la sección número 2, vamos a pedir a la gente que nos construya la pasarela para llegar a la ciudad. Para ello vamos a volver a utilizar otro loop, esta vez de 8 hacia adelante y colocando abajo, así que el código va a ser muy parecido. Revisad que siempre se os vaya cambiando todo de color porque ese es el indicativo visual de que lo vamos haciendo bien. Y con esto podemos hablar ahora con el rey que nos está esperando aquí en la puerta, que nos dice que si queremos ayudar vayamos a hablar con los hechiceros. Vamos a decirle que queremos echar una mano y busquemos a estos hechiceros que imagino que estarán en la torre. Y nos indica que están hacia arriba, pero no podemos subir, así que vamos a ir para abajo. Anda, mira, yo creo que esto es un ascensor. Sí, fijaos, no hacía falta. Teníamos que subir usando un poquito de magia. Y aquí tenemos a la bruja Nancy, que nos pide por favor que vayamos a la biblioteca a recoger un libro de hechizos. Así que le vamos a decir que por supuesto que podemos ayudar y a ver qué instrucciones nos pide que completemos ahora. Simplemente aquí nos está diciendo que tenemos que ir al castillo para encontrar la biblioteca. Así que vamos a ir para allá igual. Nos dejamos caer y vamos a ir hacia el castillo, que yo creo que la biblioteca puede estar ahí. Este es el castillo y aquí atrás está la biblioteca. Si bajamos. Y tenemos a Willow que nos va a dar las siguientes indicaciones. Pero como están todos los libros marcados, pues vamos a pedirle ayuda para encontrar más rápido este libro. Así que vamos para abajo y ya tenemos ahí colocado a nuestro agente. Vamos a darle a la C y a ver qué es lo que tenemos que programar ahora.
Ahora lo que vamos a hacer es combinar los loops que ya hemos empezado a utilizar, estos bucles, con los condicionales del capítulo anterior, que si no lo habéis hecho os dejo por arriba para que lo podáis consultar. Y vamos a utilizar a la gente para chequear todas las diferentes baldas y no tener que hacerlo nosotros mismos. Así que vamos a decirle aquí cuántas veces tiene que subir, que son 5. Y si encuentra un libro que sea el que necesitamos, voy a quitar los espacios porque me pone muy nerviosa programar teniendo tantos espacios. Va a decir que lo hemos encontrado. Y si no, que no. Voy a copiar este código y a ver qué nos dice que hagamos en la sección 2. Fijaos, es lo mismo, pero simplemente nos pide que añadamos si hemos encontrado el libro. Así que yo creo que vamos a usar ya este mismo código, que lo tenemos preparadito, añadiendo aquí lo que nos faltaba del otro. Cuidado, recordamos que todo tiene que estar dentro de el loop o la condición de la que estemos hablando. Así que aquí lo que estamos diciendo es que si encuentra el libro, lo marque. Si lo tuviésemos en otro sitio, no estaría diciendo lo mismo. Voy a dejarlo así y lo vamos a ejecutar una primera vez. Veis que me va diciendo que no lo ha encontrado. Ahora transportamos aquí a la gente. Voy a tener que subir en todas. Venga, pero una más abajo. Ahí. Pues tiene que estar mirando para allá. Que si no el código no va a funcionar. Y volvemos a ejecutar el código. Y lo vamos a tener que ir haciendo en todas las demás. Y como ya lo ha encontrado, lo hemos encontrado en la cuarta, ya tenemos aquí el libro y podemos ir a llevárselo a nuestro hechicero de vuelta a la torre. Así que vamos para allá. Cuidado de ir hacia Nancy, no hacia el otro. Y con esto le decimos que ya lo tenemos, esta opción de aquí, no el of course, que si no nos resetea la misión. Y a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Para conseguir el oro de la corona tenemos que ir a ayudarles al bosque. Así que vamos a bajar para conseguir ese oro. Tenemos que ayudarles a destruir el árbol, así que le decimos que claro que les vamos a ayudar. Me voy a acercar un poquito por aquí, que es donde tenemos a la gente, siempre en el bloque de diamante, y le voy a dar a la C. Y para esto lo que vamos a usar es un loop que vaya destruyendo la base. Veis que la base del árbol son 2 bloques por 2 bloques, así que simplemente vamos a tener un loop que lo vamos a ir repitiendo hasta arriba hasta destruir los 52 bloques que necesitamos. Vamos a ver cuán de alto es. Unos 13 diría yo, así que esa va a ser nuestra repetición en el loop. Y luego le vamos a ir diciendo que destruya y que vaya subiendo y bajando. No nos vamos a complicar, vamos a dejarlo así y ejecutar este primer código. Ha llegado hasta el final, así que vamos a colocar a la gente aquí y repetimos el código de nuevo. Y hacemos lo mismo con estos dos.
y vamos ahora a ir a la mina para conseguir el oro. Ya tenemos aquí los tablones de madera y vamos a buscar esa mina. Que como hemos visto antes, estaba justo debajo de la Torre del Brujo. ¿Veis que se ven las otras islas que ya hemos hecho? Ahí está la número 2. Bueno, volviendo a donde estábamos, vamos a ver qué tenemos que hacer en esta ocasión. Vamos a darle a Michael la madera que necesitan y bajar abajo para hablar con el manager de la mina, que nos pide que le echemos una mano para encontrar ese oro que está oculto debajo del cobblestone. Le decimos que claro, que vamos a ayudarle y con esto vamos a poder teletransportar a la gente más cerca o más lejos del bloque de diamante. ¿Veis? Este le teletransporta a aquel bloque de diamante, mientras que este de aquí lo teletransporta a este en caso de que necesitemos resetear la actividad. Lo que va a tener que hacer es buscar si debajo de ese cobblestone hay o no oro que podamos extraer. Aquí nos va explicando cómo utilizar los comandos condicionales para que la gente destruya o no si hay cobblestone debajo. Y en la sección número 3, donde ya tenemos parte del código, vamos a ir añadiendo la programación que falta. Lo primero que tenemos es un bucle for que se va a repetir, ¿no? 1, 2 y 3 veces. Así que tenemos que añadir esa parte. Y añadimos al final que la gente se mueva hacia adelante. Y con este código va a acabar, destruir y moverse, y si lo que inspecciona abajo es un bloque de oro, lo va a destruir. Si no, va a seguir moviéndose. Así que vamos a ejecutar este código una vez a ver qué pasa. Hemos conseguido uno de oro y otro más. Ahora estábamos trabajando aquí, en la que está más cerca, así que tenemos que pulsar a este botón para que la gente se vaya al otro sitio y como está todo a la misma distancia, podemos ejecutar de nuevo este código para que inspeccione esos bloques que nos faltan. Y ya con esto nos dice la tarea a la derecha que volvamos con el hechicero, así que vamos a subir de la mina y volver a lo alto de la torre. Vamos a hablar de nuevo con Nazi y le decimos que tenemos el oro. Y ya lo único que nos falta por conseguir es un poco de lana de la granja, así que vamos a ir para allá. Nos dejamos caer y la granja es el último lugar que nos queda por visitar, que estaba por allí. Que nos pide ayuda para ir replantando algunas de las semillas, así que claro, le decimos que queremos ayudar y vamos a ver a nuestra gente que está por aquí y vamos a darle a la C para ver las instrucciones. Lo que nos está pidiendo y nos ha ido enseñando es cómo usar los condicionales, que nos ha añadido uno nuevo. Antes teníamos el bloque if y el else y ahora tenemos el if, que es otra segunda condición. Si no sucede esto, pero si sucede esto, que se cumpla una serie de condiciones. Así que lo primero vamos a ver cuántos bloques se va a tener que mover para ir inspeccionando, que son 8, así que como hemos estado haciendo antes dentro del loop, ponemos un 0 y un 8. Y ahora lo que va a hacer es que primero se va a mover y va a inspeccionar los bloques que tiene debajo. Vamos a cambiar de sitio esto porque primero siempre poníamos el número y luego la dirección. Lo mismo vamos a hacer con el de abajo. Y con esto lo que va a hacer el agente es que si justo debajo hay un bloque de trigo, lo va a decir y va a colocar uno, y si no,
simplemente lo va a colocar sin recoger. Así que vamos a ejecutar el código y a ver qué pasa en este primer momento. El code ha crasheado y vamos a ver qué ha pasado. Fijaos, tenemos un problema aquí y es que no hemos dicho qué va a hacer. Así que vamos a añadírselo al loop para que esté completo y a ver si ahora funciona. Bien, ya hemos hecho una de ellas. ¿Qué hacemos ahora? Pues transportar a la gente a la siguiente y vamos a ir revisando las otras dos de esta manera. Y con esto hemos conseguido replantar toda esta zona y ya tenemos la lana que necesitaba el hechicero, así que yo creo que vamos a volver para allá. Le vamos a decir que tenemos la lana y nos dice que vayamos al castillo para ver la coronación y tenemos además la capa y la corona, o sea que lo llevamos todos nosotros preparado para el rey. Y con esto completamos la tercera misión dentro de las islas de Python. Como habéis visto es muy sencilla y nos hemos dejado un montón de personajes sin visitar con los que podéis luego también ir hablando, que os van a contar más sobre la historia de esta isla. De todas formas, ya sabéis que como siempre abajo en la descripción del vídeo os dejo el acceso a la guía completa con el solucionario y el mapa de la zona para que podáis navegar más fácil y aunque esté todo en inglés, puede que os sirva y os eche una mano. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.